Existen luchas que no hacen ruido, no dejan marcas visibles, pero desgastan por dentro. Son combates que se repiten en silencio, que aparecen cuando la casa queda en calma, cuando la mente no se apaga, cuando el corazón recuerda lo que no salió como soñabas. Son peleas que nacen en el pensamiento al final del día, en el interior cuando sientes que has pedido ayuda a Dios una y otra vez sin ver señales claras. Quizá ante los demás muestras fortaleza, pero en lo profundo estás agotado de resistir, cansado de sostener cargas que parecen no terminar, cansado de aparentar firmeza cuando por dentro todo tiembla. Y en medio de ese desgaste surge una sensación difícil de callar, la de estar enfrentándolo todo sin compañía. Este mensaje surge precisamente para ese instante, para ese punto donde las fuerzas se han reducido, pero la fe aún respira. Hoy quiero invitarte a avanzar juntos hacia una verdad capaz de cambiar tu forma de caminar la vida. No naciste para luchar en soledad. Fuiste llamado a reposar en Dios. Antes de continuar, si estas palabras resuenan en tu interior, te animo a apoyar este contenido con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a escribir en los comentarios esta frase clave: en Dios encuentro descanso. No es solo una expresión, es una declaración que nace desde la fe. Ahora toma un momento, inhala profundamente, dispón tu corazón y permíteme acompañarte paso a paso hacia un descanso que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la presencia constante de Dios. Parte 1. El llamado divino al descanso verdadero. Desde los primeros pasajes de la Escritura, Dios revela una verdad que va en contra de la lógica humana. La vida no se sostiene únicamente a base de esfuerzo. Vivimos en una cultura que exalta la lucha permanente, la autosuficiencia y la idea de que detenerse es fracasar. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva distinta y profundamente liberadora. Descansar no es rendirse, es confiar. En el libro de Génesis se nos relata que Dios formó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo. Este detalle no es menor. Dios no descansó por cansancio, Él reposó para establecer un principio eterno. El descanso no surge del agotamiento, surge del orden divino. Descansar es reconocer que el resultado final no depende solo de nuestras manos. Desde ese primer acto, Dios enseña algo esencial al corazón humano. Existe un tiempo para actuar y un tiempo para detenerse, un tiempo para sembrar y un tiempo para confiar. El conflicto aparece cuando, con el paso de los años, el pecado distorsiona nuestra relación con Dios y con el descanso. Comenzamos a creer que todo recae sobre nosotros, que si no controlamos cada detalle, todo se desmorona. Querido oyente, es posible que hayas asumido cargas que nunca te correspondieron. Tal vez has intentado enfrentar batallas espirituales con fuerzas puramente humanas. Sin notarlo, quizá transformaste tu fe en una lucha constante, cuando Dios siempre la diseñó como una relación basada en la confianza. En el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús extiende una de las invitaciones más amorosas y profundas de toda la Escritura. Dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hay algo fundamental en estas palabras. Jesús no llama a quienes ya lo tienen todo resuelto, ni a los que se sienten fuertes. Llama a los cansados. Este llamado revela el corazón de Dios. Un Dios que no se impresiona por tu resistencia, sino que se acerca a tu debilidad. Un Dios que no exige perfección para recibirte, sino sinceridad. El descanso del que habla Jesús va más allá del cuerpo. Es un descanso interior, un reposo del alma. Es dejar de pelear luchas que solo Dios puede vencer. Es soltar el control. Es vivir con la certeza de que, aunque no comprendas cada paso del camino, Él sigue siendo soberano. Desde una perspectiva teológica, este descanso está profundamente ligado a la gracia. La gracia nos recuerda que no somos aceptados por Dios por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya realizó.
Cuando intentamos vivir la vida de fe solo desde el esfuerzo personal, terminamos agotados espiritualmente. Pero cuando comprendemos la gracia, entramos en el reposo. El autor de la carta a los Hebreos amplía esta verdad al hablar del reposo de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, se afirma que permanece un reposo para el pueblo de Dios. Esto nos muestra que el descanso no es solo una emoción pasajera, es una promesa espiritual que sigue vigente. Muchos creyentes aman a Dios, oran y sirven, pero viven exhaustos porque no han aprendido a descansar en Él. Aprendieron a creer, pero no a reposar. Y aquí es donde el mensaje de hoy cobra fuerza. Dejar de luchar en soledad no significa abandonar la fe, significa profundizar la confianza. Imagina a un niño pequeño cruzando una calle peligrosa. Si camina solo, cada paso está lleno de temor. Pero si avanza tomado de la mano de su padre, aunque la calle sea la misma, la experiencia cambia por completo. El peligro no desaparece, pero la seguridad sí. Eso es descansar en Dios. No implica que la vida deje de ser difícil, sino que ya no la recorres solo. En el plano espiritual, luchar solo es vivir dominado por el miedo. Descansar en Dios es caminar desde la fe. Luchar solo es cargar culpas, expectativas y temores. Descansar en Dios es entregar esas cargas a aquel que realmente puede sostenerlas. Jesús continúa diciendo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esto no habla de una vida sin responsabilidades, sino de una responsabilidad compartida. Un yugo siempre fue diseñado para dos. Cuando Jesús te invita a llevar el suyo, te está diciendo con amor: no camines solo, camina conmigo. Parte 2. Aprender a creer desde el reposo y no desde la presión. Cuando la fe se experimenta bajo presión constante, el corazón se va endureciendo sin que lo notemos. Oramos, sí, pero con inquietud. Leemos la Biblia, pero buscando soluciones rápidas. Servimos a Dios, pero con el interior agotado. Poco a poco, la vida espiritual deja de ser un lugar seguro y se convierte en una carga pesada. No porque Dios lo haya diseñado así, sino porque hemos aprendido a vivir la fe desde la exigencia y no desde el descanso. La Escritura nos muestra que la fe auténtica no nace de la autoimposición, sino de la confianza profunda. El apóstol Pablo lo explica con claridad al afirmar que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Esta verdad, expresada en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 28, no solo define la salvación, sino también la forma en que el creyente vive cada día. Vivir por fe es dejar de esforzarnos por obtener aquello que Dios ya decidió conceder por gracia. Muchos creyentes comprenden, al menos en teoría, que la salvación es un regalo, pero en la práctica actúan como si el amor de Dios dependiera de su desempeño espiritual. Cuando oran con constancia, sienten tranquilidad. Cuando fallan, aparece la culpa. Si leen la Biblia todos los días, perciben cercanía con Dios. Si no lo hacen, sienten distancia. Sin darse cuenta, desplazan su confianza de Dios hacia su propio rendimiento. El descanso del alma comienza cuando comprendemos que Dios no nos ama más en los días buenos, ni menos en los días difíciles. Su amor no cambia según nuestro estado emocional, ni según nuestra disciplina espiritual. Es un amor estable, firme y eterno. Y desde ese amor es que Él nos llama a reposar. En el Antiguo Testamento, la idea del reposo está estrechamente relacionada con la tierra prometida. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto no solo para sacarlos de la esclavitud, sino para llevarlos a un lugar donde pudieran vivir bajo su cuidado. Sin embargo, muchos nunca llegaron a experimentar ese reposo, no porque la promesa fallara, sino porque el temor y la incredulidad les impidieron confiar.
El autor de Hebreos retoma esta historia para enseñarnos una verdad espiritual profunda. En el capítulo 4, versículo 2, señala que la palabra que escucharon no les fue útil porque no estuvo acompañada de fe. Esto revela algo importante. Se puede oír la promesa de Dios y aún así vivir sin descanso. Se puede conocer la verdad sin experimentarla. El problema no está en la promesa, sino en la resistencia del corazón. Descansar en Dios no significa inactividad, significa rendición. No es dejar de avanzar, sino dejar de forzar puertas que Dios aún no ha abierto. Es confiar en que Él está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es aceptar que existen procesos que no se aceleran con esfuerzo humano, sino que se atraviesan con paciencia espiritual. Jesús es el ejemplo supremo de una vida vivida desde el reposo. Al observar su ministerio, se percibe que nunca actuó desde la urgencia. No sanaba a todos al mismo tiempo, no respondía a cada demanda, no vivía buscando la aprobación de las multitudes. Su seguridad nacía de una relación constante con el Padre. Él sabía quién era y desde esa identidad actuaba. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 19, Jesús declara que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que ve hacer al Padre. Estas palabras revelan una dependencia total. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vivió desde la autosuficiencia, sino desde la comunión. Y si Él eligió vivir así, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a hacerlo? La batalla espiritual más profunda no siempre se libra contra pecados visibles, sino contra la tentación de hacerlo todo por nuestra cuenta. Confiar en Dios requiere humildad. Implica aceptar que no controlamos todo. Significa reconocer que existen cargas que nunca fueron pensadas para nuestros hombros. Imagina a alguien intentando levantar un peso que claramente supera su capacidad. Desde afuera es evidente que no podrá sostenerlo por mucho tiempo. Aún así, insiste, tal vez por orgullo o por temor a pedir ayuda. Así viven muchos creyentes. Aman a Dios, pero no descansan en Él. Creen, pero no se apoyan plenamente en su fidelidad. La enseñanza del reposo nos recuerda que la fe no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto confías. No se trata de resistir hasta quebrarse, sino de saber cuándo soltar. Dios nunca te pidió que fueras el salvador de tu propia historia. Ese lugar ya está ocupado. En el Salmo 55, versículo 22, encontramos una exhortación directa. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Observa el verbo, echar. No dice acomodar, ni repartir, ni aligerar. Dice soltar, lanzar por completo. Esa acción requiere una decisión consciente. Nadie puede hacerlo por ti. Descansar en Dios implica aprender a entregarle no solo los grandes problemas, sino también las preocupaciones diarias, la ansiedad, el futuro, las decisiones pendientes, las heridas del pasado. Todo aquello que ocupa tu mente y roba la paz de tu corazón. Dios no se cansa de sostener lo que tú ya no puedes. Cuando eliges vivir desde el reposo, tu relación con Dios se transforma. La oración deja de ser un clamor desesperado y se convierte en un diálogo confiado. La lectura de la palabra deja de sentirse como una obligación y se vuelve alimento. El servicio deja de pesar y comienza a producir gozo. Este estilo de vida no se aprende de inmediato. Es un proceso, un desaprender la autosuficiencia y un aprender la dependencia. Pero cada paso en esa dirección libera el alma y devuelve la paz. Parte 3. Cuando la fe se vuelve práctica en medio del cansancio diario. El reposo en Dios no es una idea lejana ni una experiencia reservada solo para momentos espirituales extraordinarios. Es una realidad llamada a manifestarse en la vida diaria, justo donde el desgaste se hace más evidente.
en la rutina, en las responsabilidades constantes, en los problemas que parecen repetirse, en las oraciones que no reciben una respuesta inmediata. Es en ese terreno cotidiano donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una manera concreta de vivir. Muchos creyentes asocian el descanso en Dios con sentirse bien todo el tiempo o con la ausencia total de conflictos internos. Sin embargo, la Escritura nunca promete una vida sin dificultades. Lo que sí promete es una forma distinta de atravesarlas. El descanso espiritual no elimina las cargas, transforma la manera en que las sostenemos. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo presenta una de las aplicaciones más prácticas del reposo en Dios. Enseña que no vivamos dominados por la preocupación, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios mediante la oración y el ruego, acompañados de gratitud. Luego añade algo profundo, que la paz de Dios, aquella que supera todo entendimiento, guardará el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. El orden es claro. Primero entregamos, luego descansamos. Primero soltamos, después recibimos paz. El problema es que muchas veces oramos sin soltar de verdad. Hablamos con Dios, pero seguimos aferrados al control. Decimos que entregamos una situación, pero minutos después la retomamos en la mente. La analizamos, la tememos, la anticipamos. De esta manera, la oración se convierte en un alivio momentáneo, pero no en un acto de confianza sostenida. Vivir el descanso en la práctica implica aprender a detener los pensamientos que desgastan el alma. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir desde qué lugar la enfrentamos. Cuando la mente comienza a construir escenarios negativos, el reposo nos recuerda quién gobierna realmente la historia. Cuando el corazón se llena de culpa, el descanso nos recuerda que la gracia sigue activa. Cuando el cuerpo se agota, el descanso nos enseña que no todo debe resolverse en un solo día. Jesús mismo vivió este descanso en medio de una vida intensa. Los evangelios lo muestran rodeado de multitudes, demandas constantes y necesidades urgentes. Aún así, también lo vemos apartándose a lugares solitarios para orar. No lo hacía cuando todo estaba bajo control, sino precisamente cuando la carga era mayor. Él comprendía que la comunión con el Padre no era un lujo, sino una necesidad vital. En el Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos relata que Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y se retiraba a un lugar desierto para orar. Este detalle no es casual. Nos enseña que el descanso espiritual no siempre coincide con la comodidad física. A veces implica levantarse antes, apagar el ruido, crear espacios de silencio. Pero ese aparente sacrificio produce una paz que sostiene el resto del día. Aplicar el descanso en Dios también transforma la manera en que tomamos decisiones. Cuando vivimos desde la ansiedad, reaccionamos con prisa, impulsados por el miedo a equivocarnos o a perder oportunidades. Cuando vivimos desde el reposo, aprendemos a esperar, no porque el resultado no importe, sino porque confiamos en que Dios guía incluso durante el proceso. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos significa incluirlo en cada área de la vida, no solo en lo espiritual. Descansar en Dios es consultarlo antes de actuar, pero también confiar cuando la respuesta no llega de inmediato. En la vida diaria, esto se refleja en decisiones sencillas, en cómo reaccionamos cuando algo no sale como esperábamos, en cómo afrontamos una conversación difícil, en la manera en que administramos el tiempo, en cómo cuidamos el cuerpo y las emociones. El descanso espiritual no es evasión, es una forma consciente de vivir bajo la dirección de Dios. Muchas personas viven agotadas, no porque hagan demasiado, sino porque lo hacen todo solas. El reposo en Dios nos invita a compartir el peso, a reconocer límites
y a aceptar que decir no puedo con esto no es falta de fe, sino un acto de humildad que abre espacio para la intervención divina. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice a Pablo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad transforma nuestra relación con el cansancio. La debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un lugar de encuentro con la gracia. Cuando reconoces que ya no puedes más, Dios no se aleja, se acerca. Practicar el descanso en Dios también implica aprender a vivir el presente. Muchas luchas nacen de cargar el pasado o de anticipar el futuro. Jesús lo enseña con claridad en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, cuando afirma que cada día trae su propio afán. No es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza diaria. El descanso no se acumula para mañana, se vive hoy. Imagina tu vida como una caminata extensa. Si intentas recorrerla sin pausas, el agotamiento es inevitable. Pero si aprendes a detenerte, a respirar y a recobrar fuerzas, el camino se vuelve sostenible. Dios no te llama a correr sin descanso, te invita a caminar con Él, a su ritmo. Cuando el reposo se convierte en una práctica constante, algo cambia en el interior. La fe deja de sentirse como una carga pesada y se transforma en un sostén firme. La oración se vuelve más sincera. Ya no necesitas impresionar a Dios con palabras elaboradas. Puedes presentarte tal como estás, cansado, confundido, débil, y descubrir que precisamente ahí, en ese lugar, Él te recibe. Parte 4. Cuando la Escritura muestra que Dios lucha por quienes reposan en Él, a lo largo de toda la Biblia, se repite un patrón que atraviesa épocas, culturas y circunstancias. Dios se manifiesta con poder cuando su pueblo deja de apoyarse en sus propias fuerzas y aprende a confiar de verdad. Los relatos bíblicos no son solo recuerdos antiguos. Contienen principios espirituales que siguen vigentes. Y uno de los más claros es este: Dios pelea a favor de aquellos que aprenden a descansar en Él. Con frecuencia leemos las historias bíblicas como si fueran relatos distantes, casi simbólicos, sin permitir que confronten nuestra manera actual de vivir la fe. Pero cuando las miramos con atención, descubrimos que quienes experimentaron la intervención más poderosa de Dios no fueron los más autosuficientes, sino los más dependientes. Vencemos en Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto tras largos años de esclavitud. Habían sido testigos de señales, milagros y juicios poderosos. Sin embargo, de pronto quedaron atrapados. El mar delante y el ejército de Faraón detrás. El temor se apoderó del pueblo y comenzaron las quejas. En ese momento crítico, Moisés pronunció una de las declaraciones más profundas sobre el descanso en Dios. En 1900, el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14, afirma que el Señor pelearía por ellos y que ellos debían permanecer en calma. Esa declaración encierra una verdad que muchos creyentes necesitan escuchar hoy. No se les pidió que pelearan mejor, ni que organizaran una estrategia, ni que corrieran más rápido. Se les pidió quietud. El milagro no ocurrió en medio del desorden, sino cuando el pueblo se detuvo. El mar se abrió cuando dejaron de huir y comenzaron a confiar. Esta escena nos confronta de manera directa, porque muchas veces nos encontramos en situaciones parecidas, atrapados entre un pasado que nos persigue y un futuro que parece cerrado. Nuestra reacción natural suele ser el pánico, la prisa, el intento desesperado de forzar una salida. Pero Dios, una y otra vez, nos invita a una postura distinta, una quietud llena de confianza. Otro ejemplo contundente aparece en la historia del rey Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se relata cómo una gran multitud avanzaba contra Judá. El peligro era real y la amenaza inminente. Josafat sintió temor, pero tomó una decisión determinante. Buscó al Señor, convocó al pueblo, proclamaron ayuno, oraron juntos
Y en medio de esa búsqueda Dios respondió. La palabra que recibieron fue clara y desconcertante. No debían temer ni desanimarse, porque aquella guerra no les pertenecía, sino que era de Dios. Más adelante, se les indicó algo aún más sorprendente. No tendrían que combatir. Solo debían presentarse, permanecer firmes y ver la salvación del Señor. El desenlace fue extraordinario. Mientras el pueblo adoraba, Dios confundió a los enemigos. La victoria no llegó por la fuerza de las armas, sino por la confianza del corazón. Este relato enseña que hay batallas que no se ganan luchando con más intensidad, sino descansando con mayor profundidad. El descanso en Dios no es pasividad espiritual, es una acción interior. Es elegir creer cuando todo alrededor invita al miedo. Es adorar cuando la lógica humana dice que huyas. Es permanecer firme cuando la ansiedad empuja a actuar sin dirección. Este principio también se refleja en la vida de David. Antes de ocupar el trono, David atravesó años de persecución, rechazo e injusticia. Tuvo oportunidades para vengarse, para tomar el control de la situación, para forzar el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, en momentos decisivos, eligió no hacerlo. Se negó a levantar su mano contra Saúl, aun cuando desde una perspectiva humana tenía motivos de sobra. En los Salmos, David expresa repetidamente su lucha interior entre el temor y la confianza. En el Salmo 37, versículo 7, escribe que es necesario guardar silencio delante del Señor y esperar en Él. Esa expresión revela un descanso aprendido en medio del conflicto. David comprendió que apresurarse podía sacarlo del plan de Dios, mientras que esperar lo mantenía alineado con su voluntad. El descanso no siempre resulta natural. Con frecuencia va en contra de nuestros impulsos. Cuando algo duele, queremos reaccionar. Cuando algo amenaza, queremos defendernos. Pero la fe madura aprende a discernir cuándo actuar y cuándo soltar. Jesús encarna este principio de manera perfecta. En la cruz, rodeado de burla, dolor y aparente abandono, tenía todo el poder para intervenir. Sin embargo, eligió descansar por completo en la voluntad del Padre. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, Jesús declara que encomienda su espíritu en las manos del Padre. Esa frase no expresa derrota ni resignación, expresa una confianza absoluta. Es la forma más profunda del descanso espiritual. Jesús no estaba perdiendo el control, lo estaba entregando. Y en esa entrega, el plan de salvación se cumplió. Al contemplar estos ejemplos, comprendemos que descansar en Dios no es un aspecto secundario de la vida cristiana. Es un principio central. Significa reconocer que hay batallas que pertenecen solo a Dios, procesos que no se aceleran con ansiedad y respuestas que llegan únicamente cuando el corazón se aquieta. Muchos creyentes piden victoria en oración, pero continúan viviendo como si todo dependiera de ellos. La Escritura nos llama a una postura distinta, hacer nuestra parte, sí, pero también saber cuándo detenernos y confiar. Aprender a discernir cuándo Dios nos llama a actuar y cuándo nos llama a esperar. El descanso bíblico no elimina la responsabilidad, pero sí quita la desesperación. Nos permite caminar con serenidad, aún en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que Dios no llega tarde, no se distrae y jamás pierde el control. Parte 5. Cuando el reposo se transforma en testimonio y esperanza para el corazón cansado, existen verdades espirituales que se entienden con la mente, pero hay otras que se afirman en lo más profundo del corazón cuando vemos sus efectos en la vida. El descanso en Dios no solo se explica, se transmite. Se hace visible cuando alguien que debería estar quebrado camina en paz. Cuando una persona atravesando tormentas habla con serenidad. Cuando alguien que no tiene todas las respuestas sigue confiando.
En esos momentos, sin necesidad de discursos, el reposo se convierte en testimonio. Imagina a una mujer que ha orado durante muchos años por un hijo que se apartó de la fe. Ha llorado, ha suplicado, se ha culpado, se ha preguntado en qué falló. Durante largo tiempo cargó ese peso como si todo dependiera de ella. Cada silencio del hijo abría una herida nueva, cada noticia despertaba más angustia. Hasta que un día, agotada de luchar sola, decidió entregarlo a Dios de verdad. No como una frase repetida, sino como una rendición profunda del corazón. Nada cambió de inmediato en las circunstancias. El hijo seguía distante, pero algo se transformó dentro de ella. La ansiedad comenzó a perder dominio. La culpa dejó de gobernar sus pensamientos. Aprendió a orar sin desesperación, a confiar sin intentar controlar, a descansar sin renunciar a la esperanza. Y ese reposo se convirtió en su testimonio. No porque el problema desapareció, sino porque la paz llegó antes que la respuesta. Este tipo de descanso no niega el dolor, lo atraviesa con fe, no ignora la realidad, la entrega a Dios. Y en ese proceso, el corazón se fortalece de una manera que no sería posible viviendo desde la lucha constante. Pensemos también en un hombre que durante años cargó con la presión de proveer, de no fallar, de mostrarse fuerte. Creció creyendo que descansar era un lujo peligroso, que detenerse era señal de debilidad. Su fe se transformó en una lista de obligaciones. Oraba deprisa, leía poco, servía mucho, hasta que el cansancio lo alcanzó. El cuerpo comenzó a manifestarlo, el alma también. En ese punto, Dios no le asignó una nueva tarea. Le extendió una invitación. Le recordó que no era un siervo obligado a rendir cuentas por cada error, sino un hijo amado. Aprendió a decir no, a detenerse, a confiar en que Dios podía sostener a su familia incluso cuando él descansaba. Ese aprendizaje no fue rápido ni sencillo, pero fue profundamente transformador. Cuando comenzó a vivir desde el reposo, su relación con Dios cambió. La oración se volvió honesta. El servicio recuperó el gozo. La fe dejó de sentirse como una carga y se convirtió en un refugio. Su testimonio no fue una historia de éxito visible, sino una vida sostenida por la gracia. Estos testimonios, aunque representativos, reflejan una realidad espiritual profunda. El descanso en Dios no siempre produce cambios externos inmediatos, pero siempre genera una transformación interior duradera, y esa transformación se convierte en luz para otros. La Escritura muestra que el reposo verdadero no solo bendice al individuo, sino que edifica a la comunidad. Cuando alguien aprende a confiar, inspira a otros a hacerlo. Cuando alguien deja de pelear en soledad, recuerda a los demás que no están abandonados. En el libro de los Salmos, capítulo 131, David expresa una imagen breve pero poderosa. Describe su alma como un niño destetado en brazos de su madre. Esa imagen revela mucho. Un niño destetado ya no llora con desesperación buscando alimento. Descansa porque confía, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe quién lo sostiene. Esa es la imagen del descanso maduro. No una fe infantil que exige respuestas inmediatas, sino una fe que descansa incluso en el silencio. Una fe que no necesita comprenderlo todo para seguir confiando. Cuando una persona vive de esta manera, su vida se convierte en un mensaje silencioso, pero profundamente poderoso. En un mundo dominado por la ansiedad, alguien que descansa en Dios se vuelve una señal de esperanza. No porque carezca de problemas, sino porque ha aprendido a no permitir que los problemas gobiernen su interior. Muchos corazones cansados no necesitan más instrucciones. Necesitan ver que es posible vivir de otra forma, que es posible creer sin agotarse,
que es posible esperar sin desesperarse, que es posible confiar sin intentar controlarlo todo. El reposo también nos permite reinterpretar nuestra propia historia. Aquello que antes llamábamos fracasos comienza a verse como procesos. Lo que antes nos llenaba de culpa se observa ahora a la luz de la gracia. Lo que antes nos paralizaba, aprendemos a entregarlo a Dios con confianza. En este sentido, el descanso se convierte en una forma de sanidad. Sana la relación con Dios, porque deja de ser transaccional. Sana la relación con uno mismo, porque rompe con la autoexigencia destructiva. Sana la relación con los demás, porque nos libera de expectativas irreales. Hay quienes no descansan porque creen que si lo hacen, Dios dejará de obrar. Pero la Escritura enseña lo contrario. Dios actúa incluso cuando dormimos. El Salmo 127 afirma que es inútil madrugar y comer pan de aflicción, porque Dios concede el descanso a sus amados. Esa verdad no desprecia el trabajo, pero sí confronta la ansiedad. Descansar en Dios no es abandonar la responsabilidad. Es confiar en que Él sigue obrando más allá de nuestra vigilancia constante. Es reconocer que la paz no nace de tener todo bajo control, sino de saber quién tiene el control. Cuando el reposo se convierte en testimonio, deja de ser solo una experiencia personal y se transforma en una proclamación viva del carácter de Dios. Un Dios que no oprime, que no exige perfección, que no se aprovecha del cansancio humano. Un Dios que invita, que sostiene y que camina con nosotros. Parte 6. Aprender a vivir cada día desde el reposo y no desde la urgencia. Vivir desde el descanso en Dios no es una experiencia esporádica, sino una manera de caminar la vida que se cultiva día tras día. No se trata de un momento emocional aislado, sino de una práctica espiritual constante que transforma la forma en que enfrentamos la rutina, las decisiones y las pruebas. El descanso verdadero no se improvisa cuando llega la crisis. Se aprende antes, en lo cotidiano, en lo sencillo, en aquello que muchas veces parece insignificante. Muchos creyentes creen que solo podrán descansar cuando todo se solucione, cuando el problema termine, cuando la respuesta aparezca, cuando la carga se haga más ligera. Sin embargo, el descanso bíblico opera de manera inversa. No es el resultado de que todo esté en orden. Es la postura que permite atravesar lo que aún no se ha resuelto sin perder la paz. Jesús nunca prometió una vida libre de aflicciones, pero sí aseguró su presencia permanente. En el Evangelio según Juan, capítulo 16, Él afirma que en el mundo habría aflicción, pero anima a confiar porque Él ha vencido al mundo. Esa victoria no elimina de inmediato las luchas diarias, pero cambia el lugar desde el cual las enfrentamos. Uno de los principales enemigos del reposo espiritual es la urgencia constante. Vivimos apurados, reaccionando, respondiendo estímulos, anticipando problemas. La urgencia nos empuja a vivir en el mañana, mientras Dios nos invita a habitar el hoy. El descanso nos devuelve al presente, al único lugar donde Dios promete manifestar su presencia. Vivir desde el reposo implica aprender a ordenar el interior. No todo merece la misma atención. No toda preocupación debe ocupar la mente durante todo el día. El descanso espiritual nos enseña a dar prioridad a lo eterno por encima de lo inmediato, a lo importante por encima de lo urgente. En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, encontramos una escena profundamente reveladora. Marta está ocupada, inquieta, absorbida por el servicio. María, en cambio, permanece sentada a los pies de Jesús, escuchando. Marta se queja porque siente que carga sola con las responsabilidades. Jesús no desvaloriza su servicio, pero señala algo esencial. María eligió la mejor parte, la que no le sería quitada. Esta escena no desprecia el servicio ni exalta la inacción. Enseña equilibrio. Marta hacía algo bueno,
Pero desde la ansiedad, María hacía algo necesario: reposar en la presencia de Jesús. Cuando el servicio se desconecta del descanso, se vuelve pesado. Cuando nace del descanso, se transforma en gozo. Llevado a la vida diaria, esto significa que incluso nuestras responsabilidades deben surgir de una relación viva con Dios. Trabajar, cuidar, servir, decidir, todo puede hacerse desde la paz o desde la presión. El reposo espiritual no elimina las tareas, cambia la manera en que las realizamos. Vivir desde el descanso también implica aprender a escuchar a Dios en medio del ruido. Muchas personas no reposan porque nunca se detienen lo suficiente para oír su voz. El silencio espiritual no es vacío, es espacio. Espacio para que Dios recuerde verdades que el ruido constante ha opacado. El profeta Elías aprendió esta lección en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de una gran victoria, cayó en un profundo agotamiento emocional. Huyó, se escondió y pidió morir. Dios no lo reprendió con dureza. Primero lo dejó descansar, luego lo alimentó. Finalmente, le habló en un murmullo suave y delicado. No en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la calma. Este relato nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo sereno. El descanso nos permite percibir su voz con mayor claridad. Cuando el alma está agitada, incluso la verdad puede pasar inadvertida. Vivir desde el reposo también implica aprender a cuidar el cuerpo y las emociones. La espiritualidad bíblica no separa lo espiritual de lo humano. Somos seres integrales. El agotamiento físico prolongado afecta la vida espiritual. La falta de descanso emocional debilita la fe. Dios nos creó con límites, y respetarlos es un acto de sabiduría, no de falta de fe. El descanso espiritual nos invita a reconocer esos límites sin culpa, a detenernos cuando es necesario, a decir no cuando el alma lo necesita, a aceptar que no podemos estar disponibles para todo y para todos en todo momento. Dios nunca nos pidió omnipresencia ni omnipotencia. Esos atributos le pertenecen solo a Él. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, algo profundo comienza a ocurrir. La ansiedad pierde fuerza, la culpa deja de dominar, el miedo ya no gobierna, no porque desaparezcan por completo, sino porque dejan de ocupar el centro del corazón. Ese lugar pasa a ser ocupado por la confianza. Vivir desde el descanso también transforma la manera en que enfrentamos el error y el fracaso. Cuando no descansamos, cada error se percibe como una amenaza. Cuando reposamos en Dios, los errores se convierten en espacios de aprendizaje y gracia. Entendemos que nuestra identidad no se define por el rendimiento, sino por nuestra relación con el Padre. El apóstol Pedro aprendió esto de forma dolorosa pero transformadora. Negó a Jesús en el momento más crítico. Falló cuando más deseaba ser fiel. Sin embargo, Jesús no lo descartó. Lo restauró, lo volvió a llamar y le recordó que su amor no dependía de un desempeño perfecto. Ese encuentro restaurador fue un acto profundo de descanso espiritual. Pedro comprendió que no tenía que sostener su fe solo con fuerza de voluntad, sino notice que dependencia. Vivir desde el reposo no significa que nunca sentirás cansancio. Significa que cuando el cansancio llegue, sabrás a dónde acudir. No huirás, no te aislarás, no cargarás solo, volverás a la fuente. Este estilo de vida se construye a través de decisiones diarias. Decidir orar antes de reaccionar. Decidir soltar antes de controlar. Decidir confiar antes de desesperar. Decidir detenerse antes de quebrarse. Ninguna de estas decisiones parece extraordinaria, pero todas son profundamente espirituales. Con el tiempo, el descanso deja de ser algo que buscas solo en medio de la crisis y se convierte en el ambiente natural de tu relación con Dios.
La fe se vuelve más estable, la esperanza más firme y el corazón más sensible. Parte 7. Un reposo que nos une como familia espiritual y sana el caminar en conjunto. Cuando el descanso en Dios deja de vivirse únicamente a nivel personal y comienza a compartirse, algo profundo sucede dentro de la comunidad de fe. La iglesia deja de ser un lugar de exigencia constante y se convierte en un hogar espiritual. El cansancio ya no se oculta, las luchas no se maquillan y la fe se expresa con honestidad. El descanso en Dios no solo restaura a las personas, también sana los vínculos y edifica una familia espiritual más saludable. Uno de los grandes retos del caminar cristiano es que muchas veces aprendemos a aparentar fortaleza. Sonreímos aun cuando estamos rotos. Decimos, todo está bien, cuando el alma está exhausta. Existe el temor de ser juzgados, malinterpretados o señalados. Y sin notarlo transformamos la comunidad en un escenario donde se actúa, en lugar de un refugio donde se puede descansar. La Escritura presenta una visión muy distinta. Desde el principio, Dios pensó la fe como una experiencia compartida. El pueblo de Israel no fue llamado como individuos aislados, sino como una comunidad. La iglesia primitiva no crecía solo por la enseñanza, sino por la comunión. Compartían la mesa, la oración y las cargas. No porque todos fueran fuertes, sino porque comprendían que nadie estaba llamado a caminar solo. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Esa instrucción encierra una verdad sencilla pero profunda. Hay pesos que se vuelven más livianos cuando se comparten. Descansar en Dios no implica aislarse, sino aprender a sostenerse mutuamente sin dejar de confiar en Él. Cuando una comunidad aprende a descansar en Dios, la forma de relacionarse cambia. La competencia espiritual pierde fuerza. La comparación constante se desvanece. La fe deja de medirse por apariencias. En su lugar crecen la compasión, la paciencia y la empatía, porque todos comprenden que están en proceso, sostenidos por la misma gracia. Una iglesia que no descansa en Dios corre el riesgo de convertirse en un espacio de presión. Se exige más de lo que se acompaña. Se espera perfección en lugar de crecimiento. Se corrige sin ternura. Pero una iglesia que ha aprendido a reposar se transforma en un lugar seguro, un espacio donde es posible decir estoy cansado sin vergüenza, donde el fracaso no es un final, sino una oportunidad para la restauración. El descanso espiritual nos enseña a mirarnos con los ojos de Dios, ojos que no minimizan el pecado, pero tampoco aplastan al que cae, ojos que observan el proceso completo y no solo el error momentáneo. Ojos que entienden que todos estamos siendo transformados, no evaluados de forma constante. Jesús modeló esta manera de relacionarse. Caminó con discípulos imperfectos, impacientes e inseguros. No los reemplazó cuando fallaron, los formó. Les dio tiempo, les habló con verdad, pero también con gracia. Su presencia generaba descanso incluso en los momentos de confrontación. En el Evangelio según Juan, capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Ese acto no es solo una lección de humildad, es una imagen poderosa del descanso vivido en comunidad. El Maestro se inclina, sirve y dignifica. Con ese gesto muestra que en el reino de Dios no se compite por ser el más fuerte, sino que se sirve desde el amor. Cuando una comunidad aprende a descansar en Dios, también aprende a esperar junta. No se desespera ante los procesos lentos. No se impacienta con el crecimiento de otros. Comprende que Dios obra a su tiempo. Y esa paciencia compartida fortalece los lazos. El descanso espiritual nos enseña a celebrar los avances, aunque sean pequeños, a acompañar los retrocesos sin condenar.
a caminar juntos sin imponer ritmos. Cada persona tiene su historia, su proceso y su manera particular de aprender a confiar. El descanso nos ayuda a honrar esa diversidad. En una familia espiritual sana, el descanso también se refleja en la manera de servir. El servicio deja de ser una carga asumida por obligación y se convierte en una expresión de gratitud. Las personas sirven porque desean hacerlo, no por temor a fallar. Descansan sabiendo que su valor no depende de su utilidad. Cuando no hay descanso, el servicio se vuelve pesado. Aparecen el resentimiento, la frustración y el desgaste silencioso. Pero cuando el servicio nace del reposo, se transforma en gozo. Incluso cuando el cuerpo se cansa, el alma permanece ligera. El descanso, vivido en comunidad, también nos ayuda a enfrentar los conflictos de forma más sana. Donde hay personas, existen diferencias. Pero cuando la comunidad descansa en Dios, los conflictos no se convierten en batallas, se enfrentan con humildad, se escucha antes de reaccionar, se busca restaurar, no vencer. En la carta a los Efesios, capítulo 4, se nos exhorta a soportarnos con paciencia unos a otros en amor. Esa paciencia no nace del esfuerzo humano, sino del descanso espiritual. Solo quien reposa en Dios puede amar con paciencia. Solo quien no vive a la defensiva puede escuchar sin herirse. El descanso nos recuerda que todos vivimos bajo la misma gracia, que nadie se sostiene por mérito propio, que todos necesitamos misericordia, y esa conciencia genera unidad, no una unidad forzada, sino una comunión auténtica. Cuando una comunidad vive de esta manera, se convierte en un testimonio poderoso para el mundo, en un entorno marcado por la prisa, la exigencia y la competencia. Una comunidad que descansa en Dios resulta profundamente contracultural, no porque ignore la realidad, sino porque la enfrenta desde la paz. Los corazones cansados buscan lugares donde puedan respirar, buscan espacios donde no tengan que demostrar nada, buscan relaciones donde puedan ser honestos. Y una iglesia que descansa en Dios se convierte en ese lugar, no perfecto, pero real, no libre de problemas, pero lleno de gracia. Descansar juntos también prepara a la comunidad para atravesar pruebas colectivas. Cuando llegan las dificultades, la comunidad no se fragmenta, se sostiene, ora unida, llora unida, espera unida, porque el descanso previo ha fortalecido los vínculos. Este descanso compartido no se construye de un día para otro. Requiere intención, requiere líderes que sepan descansar, familias que prioricen la presencia de Dios, espacios donde la honestidad sea bienvenida, pero cada paso en esa dirección produce vida. Parte 8. Permanecer en el reposo incluso cuando la realidad no se transforma. Uno de los retos más profundos del descanso espiritual no está en alcanzarlo, sino en mantenerse en él. Muchos creyentes logran experimentar paz por instantes, pero cuando las circunstancias no se modifican, cuando la respuesta tarda, cuando la dificultad permanece, el corazón vuelve a inquietarse. Y es justamente allí donde el descanso deja de ser una sensación pasajera y se convierte en una decisión espiritual firme. Descansar en Dios cuando todo parece ir bien resulta casi natural. Permanecer en el descanso cuando nada cambia es una expresión de fe madura, porque en ese punto la confianza ya no se apoya en lo que vemos, sino en quién es Dios. Ya no descansa en resultados visibles, sino en su carácter que no cambia. La Escritura nos muestra que Dios no siempre transforma las circunstancias de inmediato, pero sí utiliza cada proceso para formar el corazón. El descanso no acelera los tiempos de Dios, pero nos sostiene mientras esperamos. Nos protege de la desesperación, del endurecimiento interior y del desgaste que produce una espera vivida sin fe.
Abraham es un ejemplo claro de esta verdad. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Sería padre de una gran nación. Sin embargo, los años avanzaban y la promesa no se cumplía. El cuerpo envejecía, la lógica decía que ya no era posible. Aún así, Abraham aprendió a descansar en la fidelidad de Dios más allá de lo que veía. La carta a los Romanos, capítulo 4, nos dice que Abraham creyó contra esperanza. Esa expresión es clave. Creer contra esperanza no es negar la realidad, sino confiar cuando la realidad no ofrece razones visibles para hacerlo. Abraham no descansó porque la situación mejoró. Descansó porque eligió confiar en aquel que había prometido. Ese tipo de descanso transforma la espera. La convierte en un tiempo de formación y no de tortura. Cuando descansamos, la espera deja de sentirse como un castigo y se vuelve un proceso de maduración. Dios obra en nuestro interior aun cuando, externamente, parece que nada se mueve. Muchos creyentes se agotan no tanto por la dificultad, sino por la lucha interna contra el proceso. Pelean con el tiempo, con el silencio de Dios, con la incertidumbre. El descanso espiritual, en cambio, nos invita a dejar de luchar contra aquello que no podemos controlar y a confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando guarda silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es otra forma de presencia. En esos momentos, el descanso se convierte en una declaración silenciosa. Sigo confiando aunque no comprenda, sigo esperando aunque no vea, sigo creyendo aunque duela. El profeta Habacuc expresa esta fe madura cuando declara que, aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, Él se alegrará en el Señor. Esa afirmación no nace de la negación de la realidad, sino de una confianza profunda. Es el lenguaje de alguien que ha aprendido a descansar más allá de las circunstancias. Permanecer en el descanso también implica aprender a convivir con preguntas que no tienen respuesta inmediata. No todas las dudas se resuelven rápido. No todas las heridas sanan de un día para otro. No todos los caminos se aclaran enseguida. El descanso nos permite avanzar con preguntas sin que éstas destruyan la fe. Cuando no descansamos, las preguntas se transforman en reproches. Cuando descansamos, se vuelven diálogos sinceros con Dios. Podemos preguntarle sin temor, expresar nuestra confusión sin culpa y llorar sin sentir que estamos fallando espiritualmente. El descanso nos concede permiso para ser humanos delante de Dios, para no fingir fortaleza constante, para reconocer el cansancio sin abandonar la esperanza. Dios no se escandaliza por nuestra debilidad, se acerca a ella. Permanecer en el descanso también nos guarda del resentimiento. Cuando las circunstancias no cambian, el corazón puede endurecerse. Podemos comenzar a compararnos con otros, preguntarnos por qué Dios responde a unos y a otros no. El descanso nos protege de esa comparación destructiva. Nos recuerda que cada historia es distinta y que Dios es fiel en todas, aunque actúe de formas diferentes. La fe que descansa aprende a alegrarse por el bien ajeno sin amargura. Aprende a confiar en que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando no coinciden con nuestros deseos. Aprende a vivir con gratitud aún en medio de la espera. Permanecer en el descanso no es resignación, es esperar con esperanza, es seguir orando sin ansiedad, seguir creyendo sin desesperación, seguir caminando sin forzar el paso. Jesús mismo enseñó esta perseverancia serena cuando habló de la vid y los pámpanos. Dijo que quien permanece en él da mucho fruto. Permanecer no es correr, es quedarse, no es apresurarse, es confiar. El fruto no nace del esfuerzo, sino de la conexión. Cuando descansamos, permanecemos. Cuando permanecemos, damos fruto a su debido tiempo.
Ese fruto no siempre es visible de inmediato, pero siempre es real. Una paz más profunda, un amor más paciente, una fe más estable, una esperanza más firme. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde las circunstancias no han cambiado. Oras y sigues esperando. Confías, pero a veces te cansas. Este mensaje es para recordarte que el descanso no depende de que todo se resuelva hoy, sino de saber que Dios sigue contigo hoy. Parte 9. Un reposo que nos guía hacia la esperanza eterna y renueva la fe. Llegar hasta aquí no significa que todas las preguntas hayan encontrado respuesta ni que cada carga haya desaparecido. Significa algo más hondo. El corazón ha aprendido dónde reposar. Y cuando el alma descubre su lugar de descanso en Dios, toda la vida comienza a ordenarse desde una esperanza que no depende de lo inmediato, sino de lo eterno. El descanso en Dios no se limita a esta vida. Aquí lo experimentamos de manera parcial, a ratos, en medio de luchas y procesos. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que existe un reposo definitivo, una promesa futura que sostiene la fe en el presente. Esta esperanza eterna no nos aleja del hoy, le da sentido. En el libro del Apocalipsis se anuncia un tiempo en el que Dios secará toda lágrima, donde ya no existirá la muerte, ni el llanto, ni el dolor. Esa promesa no es una huida del sufrimiento actual, es un ancla para el alma fatigada. Saber que la historia no termina en el cansancio nos permite vivir el presente con una mirada distinta. El descanso eterno comienza ahora en la forma en que confiamos. Cada vez que eliges soltar una carga, estás anticipando ese reposo futuro. Cada vez que decides creer en medio de la incertidumbre, estás viviendo desde la esperanza. Cada vez que descansas en Dios, en lugar de luchar en soledad, alineas tu corazón con la verdad del reino. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 8, recuerda que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Esta afirmación no minimiza el dolor, lo sitúa dentro de una historia más grande. Nos recuerda que el sufrimiento no es el capítulo final, que el cansancio no tiene la última palabra y que la espera no es inútil. La fe que descansa es una fe que mira más allá del instante, no porque ignore lo que duele, sino porque confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no es visible. No se sostiene en emociones constantes, sino en una convicción firme. Dios es fiel. Al llegar a este punto, conviene recordar algo esencial. Descansar en Dios no significa que nunca volverás a sentirte cansado. Significa que ahora sabes a dónde regresar cuando el cansancio aparezca. Ya no buscarás refugio en el control, ni en la autosuficiencia, ni en la huida. Volverás a la presencia de Dios una y otra vez. Este descanso transforma la manera en que miras el futuro. Ya no desde el temor, sino desde la confianza. Ya no desde la urgencia, sino desde la esperanza. Ya no desde la soledad, sino desde la comunión con un Dios que camina a tu lado. El llamado final de este mensaje no es a hacer más, sino a confiar mejor. No a esforzarte sin medida, sino a rendirte con mayor profundidad. No a probar tu fe, sino a vivirla desde el reposo. Jesús sigue pronunciando hoy la misma invitación. Venid a mí, no cuando todo esté resuelto, no cuando te sientas fuerte. Venid cansado, venid confundido, venid cargado, y yo os haré descansar. Esa promesa continúa vigente. No ha perdido fuerza ni se ha desgastado con el tiempo. Tal vez has pasado demasiado tiempo luchando en soledad, creyendo que si no lo haces todo, todo se pierde. Hoy Dios te recuerda que Él no ha dejado de sostenerte ni por un instante. Incluso cuando tú te agotaste, Él permaneció fiel. Descansar en Dios es un acto de fe,
pero también una expresión de amor propio sano. Es reconocer que tu vida vale más que el agotamiento constante, que tu alma merece paz y que tu fe fue diseñada para sostenerte, no para aplastarte. Este reposo te prepara para vivir con mayor claridad, amar con mayor libertad y servir con mayor gozo. Te libera de la presión de tener que ser todo para todos y te devuelve al lugar correcto. Hijo, hija, sostenido por gracia. Al cerrar este camino, permite que esta verdad descienda hasta lo más profundo del corazón. No fuiste creado para luchar solo. No fuiste llamado a cargarlo todo. Fuiste invitado a confiar, a soltar y a descansar.